En comparación con la base de datos en inglés, la base de datos en español se construye con 14 documentos que contienen 17.078 oraciones y 289.791 palabras. La selección de los términos son según la traducción de los términos que aparecen en la base de datos en inglés. En vista de que algunos de los términos del inglés, en el caso particular de responsabilidad, que tiene dos sentidos, uno de tipo de delito y el otro de tipo ético, procedimos a hacer la selección de las oposiciones según estos dos extremos. Entonces seleccionamos, por ejemplo, en el caso de los documentos de español, la palabra ley y la palabra corrupción como un campo opuesto para poder ver en qué forma se distribuyen también en los textos, y lo que vemos es, en el caso del verbo estar, que la palabra ley sí aparece acompañada del verbo ser, es decir, oraciones como la ley es reactiva, la ley es útil y afiance, etc. ¿Okay? La otra estructura que vemos es cuando las palabras como ley y corrupción actúan como objetos de verbos. En este caso, en español vemos que ley aparece como objeto de marcar, entonces marca la ley, brinda la ley, determina la ley, refiere la ley, promulga la ley, y donde marcar es el que se emplea con mayor frecuencia en estos documentos. Por otro lado, en el caso de corrupción, se etiqueta la corrupción, aparece un solo verbo con etiquetar. Para poder identificar una definición o una descripción de los términos, no encontramos claramente con ley una descripción, la ley es algo, mientras que en el caso de corrupción sí encontramos que se maneja en estos textos como una parte muy importante de la relación de descripción de corrupción, como que si fuera una preocupación. En el caso de las preposiciones para los complementos circunstanciales, contra corrupción o contra la responsabilidad, en donde en nuestros textos aparece corrupción en 42 veces, mientras que responsabilidad aparece 1845 veces, el texto no encontramos para responsabilidad, a pesar de la gran cantidad de palabras registradas, pero sí encontramos el uso de la preposición contra en relación con corrupción, es decir, expresiones como lucha contra la corrupción, medida contra la corrupción, trabajar contra la corrupción. Cuando observamos otra vez corrupción y comparamos con responsabilidad, en el caso de corrupción hay varios compuestos de relación con la preposición de. Por ejemplo, caso de corrupción, acto de corrupción, prevención de corrupción, hecho de corrupción. Y en el caso de responsabilidad también encontramos que hay ámbito de responsabilidad, práctica de responsabilidad, gestión de responsabilidad y concepto de responsabilidad. Los ejemplos se pueden ver en las concordancias
21 y 21'. Comparando los verbos que emplean como parte de su predicado el objeto, el sustantivo corrupción o responsabilidad, encontramos que se promueve la responsabilidad, se lleva la responsabilidad, se percibe la responsabilidad, se integra la responsabilidad. Hay una gran cantidad, mayor cantidad de verbos, mientras que en el caso de corrupción son pocos los verbos: reinar la corrupción, combatir la corrupción o etiquetar la corrupción. Cuando vemos el uso de estructuras paralelas de corrupción y algo más, responsabilidad, algo más, encontramos que hay ética y responsabilidad, pyme y responsabilidad, compromiso y responsabilidad, es decir, hay un grupo, muchos vinculados con ética, filantropía, mientras con corrupción encontramos otro tipo de sustantivos como abuso y corrupción, fiscalidad y corrupción, soborno y corrupción, inmoralidad y corrupción. Cuando vemos verbos que emplean como sujeto o agente de la acción del verbo los sustantivos corrupción y responsabilidad, encontramos que la responsabilidad es un agente de muchas cosas. La responsabilidad tiene, la responsabilidad está, la responsabilidad perece, la responsabilidad cabe. Pero como agente de la corrupción no tenemos ejemplos correspondientes. Cuando vemos el uso de responsabilidad y los acrónimos, vemos que la distribución es más o menos equitativa. Ahí 1845 veces se registra responsabilidad en su frecuencia absoluta, mientras que la expresión RSE, el acrónimo responsabilidad social empresarial, aparece 1082 veces. Sin embargo, cuando vemos las estructuras paralelas, lo único que comparten, por ejemplo, es una relación como gestiones, RSE y gestión, o responsabilidad y gestión. Hay más palabras que acompañan a responsabilidad que al acrónimo. El acrónimo tiene un uso más restringido en términos de referirse a otros sinónimos o sustantivos en una estructura paralela. Cuando comparamos otra vez este acrónimo RSE con responsabilidad en cuanto a la inversa, tenemos la misma situación. Gestión es el único que se acompaña entre los dos: la gestión, la administración de RSE, y la gestión de la responsabilidad o compromiso. Adaptación es uno de los verbos que aparece, perdón, uno de los sustantivos que aparecen ahí. Cuando vemos responsabilidad como instrumento con una preposición como con, observamos que sí comparten bastante los objetos de la preposición. Se habla de relacionar con RSE, la empresa con RSE, o comprometer con RSE, o relacionar con la responsabilidad, cumplir con la responsabilidad, o la empresa con responsabilidad, que ocurren con mucha frecuencia, más o menos equivalentemente. Cuando vemos los verbos que aparecen y que usan la responsabilidad o el acrónimo como un objeto, ahí encontramos muchos más términos que se comparten en los dos campos. Entonces se percibe la responsabilidad y también se percibe el RSE. Hay algunos verbos que sí no se comparten, por ejemplo, en consistir es RSE, ofrecer RSE, componer RSE, aceptar RSE, o integrar responsabilidad. Cuando se ve el circunstancial de relación,
encontramos que en el caso del acrónimo RSE, a pesar de que hay 1082 expresiones o palabras dentro de este campo, no se emplea, no encontramos ningún ejemplo, mientras que con responsabilidad sí encontramos la responsabilidad de la empresa, la responsabilidad de las empresas, o la responsabilidad de los pymes, o la responsabilidad de la organización. Cuando comparamos el acrónimo RSE con responsabilidad en términos de que tenga un instrumento, vemos que hay responsabilidad con la comunidad, responsabilidad con la sociedad, y RSE más bien con desempeño. El acrónimo no abarca un objeto directo, un sujeto receptor de la acción en estos casos. Cuando comparamos el acrónimo y con responsabilidad en términos de relación, vemos que tenemos la guía de responsabilidad y hay muchos que sí se comparten el concepto de responsabilidad, la gestión de responsabilidad, el principio de responsabilidad, y las frases también pueden ser acción de la RSE, concepto de la RSE, cabo de la RSE. Cuando buscamos los verbos que reciben la acción de la gente siendo responsabilidad o el acrónimo RSE, vemos que la responsabilidad tiene, que la responsabilidad puede y que debe, y que el RSE también comparte los mismos campos igual que comenzar y llevar.